silvestrado, ¿no es cierto? Entonces, eh, no sé cuál de los invitados va a hacer uso de la palabra. Con los perros silvestrados tenemos al representante del Ministerio de Salud, el señor Jaime González, con la Fundación Arca, María José Chile, y el que es abogada de la Universidad de Chile, y don Gaspar Romo, de médico veterinario. Entonces, si quiere, le da la palabra primero al representante del Ministerio de Salud, y como usted lo estime, señor presidente. Bueno, bueno, tiene la palabra el representante del Ministerio de Salud entonces. Ya. Jaime, estás con el micrófono silenciado para que... Ahí sí. Buenos días, Buenos días. los senadores, señora Jimena. Hola, buenos días. Me acompaña la señora María Paz Grandón, Hola, jefa de la mucho división gusto, de ¿cómo DIPOL, están? y nos acompaña Bárbara Hot, jefa del Departamento de Zoonosis del Ministerio de Salud. Hola, buenos días. Don Jaime, el señor presidente le da la palabra para que puedan exponer ustedes primero. Perfecto, muchas gracias. Bárbara. Buenos días. Entiendo que estamos acá por la consulta precisa que se hizo respecto a si contamos con antecedentes del número de mordeduras que se han provocado hacia las personas por animales, en este caso de la especie canina, y que son con una característica particular que es denominada asilvestrados. Varias precisiones antes de continuar con los números que les puedo entregar es que la definición de asilvestrado en Chile no está establecida de forma oficial. Para nosotros como especialistas, un perro silvestrado tiene que ver con el perro que perdió la condición de dependencia al humano y puede de manera propia alimentarse y subsistir. Para catalogar un perro como asilvestrado es necesario el análisis de un especialista que lo determine así, incluyendo además, idealmente, el análisis del contenido gástrico que nos asegure que ese animal, el tipo de alimentación que tiene, es independiente del ser humano. ¿Ya? Los organismos internacionales además dicen que debería ser evaluado por un etólogo, que son los especialistas en comportamiento animal, por más de un día en realidad. No es una evaluación que se pueda hacer porque tiene mucho de comportamiento. Entonces, como verán, definir si un animal es asilvestrado o no es fácil. Y nosotros lo que tenemos es un sistema de notificación de accidentes por mordedura, ¿ya? Y que se basa en la notificación que nos hace un establecimiento de salud hacia la autoridad sanitaria, indicando que a una persona fue mordida y que tuvo una atención de salud. Y esos son los números que nosotros contamos. En ese formulario se indica si el animal puede ser ubicable o no. Es decir, si hay forma de volver a llegar al lugar a donde se encuentra este animal que mordió. En el caso de los animales que tienen un lugar, un domicilio o un lugar ubicable, la autoridad sanitaria concurre a ese lugar, registra al perro a través de un microchip, lo vacuna contra la rabia y se asegura de que esté en un lugar cautivo para poder observarlo durante 10 días y asegurar que ese perro realmente no tiene rabia. ¿Ya? Ese es lo que hacen nuestros equipos en terreno en todas las regiones. Entonces, lo que yo les puedo entregar son los números de las notificaciones que hemos recibido. Tengo desde el año 2017 al 2020 y lo puedo diferenciar entre animales que tienen el domicilio conocido y un domicilio desconocido. Dentro de los animales que no tienen domicilio conocido, podrían haber perros asilvestrados, pero nosotros no podemos diferenciar. Sí les quiero decir que con los estudios que hay en Chile y bajo nuestra experiencia, el 90% de las mordeduras ocurren por perros con dueño
que transitan sin medios de sujeción en las áreas públicas, ¿ya? No sé si les interesan las cifras del 2020, puedo partir por ellas, porque la verdad es que no está el año completo, pero para que puedan comparar con el 19, perdón. El 2019 se recibieron en total 46.047 notificaciones de mordeduras. De ellas, 30.812 son con animal sin domicilio y 15.235 con domicilio. Y el 2020, a la fecha, llevamos 21.219 notificaciones en total, con 13.295 sin domicilio y 7.924 con domicilio conocido. No sé si hay alguna duda. No, ninguna. Igual siento yo que es una cantidad tremenda de accidentes en el fondo, porque estos son accidentes, ¿no es cierto? Y estas son las denuncias que formalmente las personas hacen. Sí, correcto. Imagínense la cantidad de personas que no hacen las denuncias. Tengo una pregunta, Juan, por favor, presidente. Adelante, senadora. Muchas gracias, Juan. Lo que entendí entonces es que prácticamente el doble de las mordeduras, que ya son bastante, 46.000 anuales, el 2019, prácticamente el doble son de domicilio desconocido, o sea, el servicio de salud no puede hacer seguimiento, por lo tanto no puede saber si está desparasitado, o sea, todo el procedimiento que uno normalmente haría, ustedes no tienen manera de hacerlo porque no tiene dueño. Correcto. Es súper complejo porque en el fondo si la mordedura fue compleja, uno podría, o sea, la persona podría estar afecta a cualquier tipo de parásitos o infecciones, digamos, digamos, las medidas deben ser mucho mayores todavía que cuando hay un perro que tiene chip, que tiene todas sus vacunas al día, etcétera, etcétera. Ya, y pareciera que a pesar del confinamiento, puede que me equivoque, porque estamos terminando junio, tampoco es tanta la diferencia a lo que va del año, pudiéramos llegar casi a las mismas cifras, a pesar de las cuarentenas. Muchas gracias, eso solamente. No sé si tienen más información ustedes. No, senador. Ya. Secretaria, entonces pasamos a darle la palabra a los demás invitados. Sí, no, que si se van a ir, perdona, presidente, pero la pregunta es si tiene cuantificado el ministerio la implicancia que tiene, porque las cifras son bastante altas, pero si ha habido un análisis del costo que implica para el Estado de Chile, en este caso para el Servicio de Salud, que siempre es escaso de recursos, ¿cuánto implica esto? Porque no es un tema menor. Sí, disculpe, ¿hay algunos estudios respecto al costo? El costo se cuantifica principalmente por las 5 vacunas que se deben poner a las personas en que el animal no es ubicable, porque se aplica el protocolo completo de prevención contra la rabia. Lo que es muy difícil de hacer es el estudio respecto al costo de atención de salud, porque como las mordeduras tienen distintos tipos de gravedad, el costo que incurre el Estado en esa atención de salud es diferente en cada caso. Entonces, ese estudio que cuantifique el gasto en el centro de atención de salud no se ha hecho. Ya. Bueno, le agradezco la información y, secretaria, le damos la palabra a uno de los invitados. Muy bien, señor presidente. Entonces, por la Fundación ARCA, la señora María José Chibler, abogada de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Animal y Social de la Universidad de Barcelona, y magíster en Derecho Laboral de la Universidad Adolfo Ibáñez y profesora universitaria.
Además, por la misma fundación está el señor Gaspar Romo Cartagena, médico veterinario, especialista en etología canina y felina y vicepresidente de ACVET, Asociación Nacional de Etología Clínica Veterinaria de Chile. Gracias, presidente. Nosotros habíamos enviado una presentación PowerPoint. No sé si la van a compartir o podemos compartirla nosotros. La pueden compartir ustedes. Perfecto. ¿Se ve bien? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, agradeciendo por supuesto el espacio. Mi nombre, como se señaló, es María José Chible. Yo soy presidenta de Fundación ARCA, abogada de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Animal y Sociedad, y soy efectivamente profesora universitaria de las universidades Adolfo Ibáñez y Alberto Hurtado, de una cátedra dentro de otras de regulación animal y protección animal. En ese sentido, Fundación ARCA, a grandes rasgos, para presentarnos, es una ONG interdisciplinaria dedicada a la protección y bienestar animal de los animales no humanos del país. Posee 4 áreas de trabajo, dentro de los cuales está la educación, la asesoría legal, el rescate y la adopción, y jornada de atención veterinaria en terreno, buscando efectivamente disminuir las barreras de acceso a la salud veterinaria como parte íntegra de la salud para la ciudadanía. Somos parte además del bloque de defensa animal, que es un conjunto de organizaciones de defensa y protección animal chilenas que efectúan un estudio constante de las iniciativas legislativas que se están promoviendo. Y bueno, en mi caso, mi nombre es Gaspar Romo Cartagena, como ya mencionaron, soy médico veterinario de la Universidad de Chile, diplomado en etología clínica y bienestar animal de la Universidad Mayor. Y actualmente represento a la Asociación de Etología Clínica Veterinaria de Chile en el cargo de vicepresidente, que es una asociación gremial que agrupa a médicos veterinarios, estudiantes, egresados de la carrera que tengan un interés, una dedicación por la etología clínica. Si no lo saben, y como lo mencionó anteriormente la representante del Ministerio de Salud, la etología clínica es una especialidad de la medicina veterinaria que se dedica a la prevención, diagnóstico, tratamiento de los problemas de comportamiento en animales de compañía. Hoy día tenemos 40 socios activos a lo largo de todo Chile y permanentemente nos encontramos haciendo actividades de educación continua, capacitación tanto a colegas, público general y participando de discusiones como la que hoy día nos convoca. Sin ir más lejos, el año pasado también estuvimos presentes en la discusión en torno al proyecto que también pretende legislar herramientas de control para los perros silvestres que se encuentra tramitando de manera paralela en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. A la siguiente. Gracias. Bueno, efectivamente, lo que nos convoca hoy en día es la discusión en torno a la modificación que se busca hacer del artículo 7º actual de la Ley de Tenencia Responsable. En negrita, en la incorporación específica que busca que los métodos de sacrificio de animales como sistema de control de la población animal sean empleados cuando existe peligro para la seguridad de las personas protegidas como consecuencia del ataque de perros asilvestrados. En ese sentido, nuestra exposición busca ahora detectar una serie de falencias y efectuar una serie de observaciones relevantes, o que nosotros consideramos podrían ser relevantes para la tramitación y la evaluación de esta iniciativa legislativa. Entonces, empezando, primero lo que son los problemas internos que nosotros observamos en el boletín 12.4.1.11. Por supuesto que el primer problema que nosotros detectamos es la noción equívoca de perro asilvestrado. ¿Y por qué señalamos nosotros que es una noción equívoca? Esto se resume en 3 razones que va a profundizar el profesional que me acompaña. Primero, porque la verdad es que el perro silvestrado no es el principal problema de origen canino que afecta hoy en día a la fauna silvestre. Segundo, porque las conductas que el ciudadano normal atribuye que son propias de un perro silvestrado, en realidad son conductas que son propias de todo perro, tanto los perros que nosotros poseemos en nuestros hogares, como los perros que se encuentran sin supervisión, que tienen dueño, como finalmente lo que eventualmente sería un perro silvestre. Y tercero, porque actualmente, tanto a nivel nacional como internacional, resulta muy complejo determinar con certeza lo que es un perro silvestrado, y específicamente en Chile resulta muy complejo determinar tanto que en Chile existen perros asilvestrados, como, aún más, determinar en qué porcentaje estos perros asilvestrados estarían presentes y serían parte, por ende, de un problema para la sanidad, ¿cierto?, y para nuestro medio ambiente.
Para contextualizar un poco la discusión, quisiéramos partir también por repasar algunas definiciones, y en ese sentido, sobre todo la clasificación de los perros que hace la OIE, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, vendría a ser como un equivalente a lo que es la OMS a nivel de salud humana. Y en ese sentido, la OIE clasifica a los perros como perros con propietario, es decir, aquellos que tienen una persona que se hace responsable de ellos, y los perros vagabundos, dentro de los cuales están los perros errantes con propietario, es decir, aquellos perros que en un momento particular, a pesar de tener un propietario conocido, pues están sin vigilancia o sin restricción. Y los perros errantes sin propietario, que son aquellos que están sin vigilancia ni una persona que se haga responsable de ellos. Y por último, dentro de la categoría de perro vagabundo, tenemos a los perros asilvestrados, que es lo que nos preocupa hoy, que es lo que está en discusión de acuerdo a este proyecto, y que son aquellos que han vuelto al estado silvestre y que no dependen de manera directa del ser humano. La siguiente. Entonces, primero que todo, tratar de identificar un poco la problemática a la que estamos enfrentados, y partir por destacar que si bien somos conscientes y no podemos negar el impacto que tienen los perros, tanto a nivel del daño a la fauna silvestre, como al ganado, y a personas, como acaban de mencionar desde el Ministerio de Salud, el diagnóstico que hace respecto a quiénes son los responsables, consideramos que quizás pudiera estar un tanto errado, y es lo que lleva hoy día también a hacer nuestra observación a esta ley. Porque la verdad es que si analizamos quiénes son realmente los responsables, serán los perros asilvestrados, la verdad que desde nuestra vereda creemos que el problema es un poco más amplio que eso. El problema más preciso son las conductas predatorias y los comportamientos agresivos de los perros. Y en ese sentido, dichas conductas pueden ser presentadas por cualquier perro dentro de la clasificación que anteriormente vimos. Dame la siguiente, María. ¿Sí? Y por ello creemos que la problemática debiera tener un enfoque un poco más amplio. ¿Sí? Y en particular, y siendo todavía más concreto y específico, la verdad que los perros asilvestrados representan una parte bastante ínfima del problema, y eso sí es que existieran en Chile. Y hay una serie de evidencia científica disponible que apunta que en verdad el problema real son los perros errantes, con dueños y sin dueños. ¿Sí? Todos los problemas que habitualmente se asocian a perros asilvestrados desde los medios de comunicación y desde el público en general, el ataque a ganado, el ataque a fauna silvestre, la verdad que los principales responsables, insisto, la evidencia científica apunta a ello, son perros que tienen dueño y que son dejados de ambular sin mayor supervisión, o perros que sin ser asilvestrados no tienen dueño. Tal como lo mencionara, de hecho, recién el Ministerio de Salud, el dato que dieron aporta tremendamente a la discusión. El 90% de las mordeduras, según lo que estiman ellos, ocurren con perros que tienen dueño y que son dejados de ambular sin supervisión. Al respecto, el año pasado la discusión que se estaba llevando en la Cámara de Diputados en el proyecto paralelo que se está discutiendo, la Asociación de Médicos Veterinarios de Fauna Silvestre hizo una exposición bastante brillante y esclarecedora en términos de lo que recién les estoy comentando, ¿sí? De que en verdad los reales responsables de los daños que hoy día nos preocupan son los perros errantes con y sin propietario, y no los perros asilvestrados. Les puedo hacer llegar, si quieren, después la presentación que está disponible en YouTube, en la página que fue subida por la Cámara de Diputados, la televisión de la Cámara de Diputados, para que la puedan tener disponible. Pero para no ahondar mayormente en este detalle, dame la siguiente, María José. Decidí presentar esta publicación científica del año 2018, que básicamente apunta a lo mismo que les estoy comentando y da respaldo a lo que les menciono, que analiza, a cargo de Federico Villatoro y una serie de colegas, que analiza las actitudes del público, de la gente, respecto a las estrategias de manejo de la población canina en el sur de Chile, particularmente haciendo énfasis en el impacto que tienen los perros en la vida silvestre. Dame la siguiente. Y a ese respecto, quisiera presentarles este párrafo particular donde ellos mencionan que el estudio que ellos llevaron a cabo toma lugar en el sur de Chile, en un área que se sabe que los perros tienen un impacto importante en la conservación de la vida silvestre, y mencionan de manera relevante para la discusión que queremos tener hoy día, que a pesar de que los medios de comunicación habitualmente culpan a los perros ferales de este daño, perros ferales, perros asilvestrados, lo mismo, la mayoría de la evidencia actualmente disponible en el sur de Chile, que es por cierto una de las zonas que nos interesa respecto a esta discusión, apunta a que los perros que generan estos daños son perros que están asociados con establecimientos humanos, por ende, lo que comentábamos antes respecto a la clasificación, con mayor probabilidad perros errantes con dueño y perros errantes sin dueño. Dame la siguiente.
Y en ese sentido, si es que queremos enfocar el control de esta problemática, del daño que están generando hoy día los perros, tanto en fauna silvestre como a nivel de ganado y a nivel también de accidentes por mordeduras en seres humanos, la verdad es que considerando que los responsables principales, de acuerdo a todo lo que hemos discutido, no son los perros asilvestrados, sino que los perros errantes con y sin dueño, las herramientas para su control ya están disponibles hoy día en el cuerpo legislativo vigente. ¿Sí? Y me refiero particularmente a la Ley 21.020, la Ley de Tenencia Responsable, y vamos a hablar en detalle de qué manera esta ley podría ser utilizada precisamente para controlar estos daños. Consideramos además que hoy día incorporar el sacrificio como una estrategia de control poblacional en los individuos caninos que generan daño tanto a fauna silvestre, ganado y personas introduce una serie de problemáticas. Primero porque resulta bastante complejo definir qué perros van a estar sujetos a esta medida. No es tan sencillo como ver a un perro que está atacando ganado o que está generando un impacto en la vida silvestre y aplicar medidas sobre esos perros, porque resulta bastante complejo, como ya mencionaron los representantes del Ministerio de Salud recién, resulta bastante complejo identificar un perro silvestre, ¿sí? Que es un proceso que debe estar a cargo de un profesional competente, dado que, sobre todo, y súper relevante en la discusión, no hay ninguna característica fenotípica, me refiero con eso respecto a su aspecto, no hay ninguna característica en su aspecto físico que diferencie un perro doméstico de un asilvestrado. Y por ende, si tratamos de enfocar estas medidas, como les decía, en cualquier perro que esté generando un ataque o un daño, el riesgo de que perros con dueños sean sometidos a estas medidas, la verdad que es bastante importante, ¿ya? Por otro lado, incluso si se implementara el proyecto que hoy día estamos discutiendo, tomando todos los recuerdos necesarios, y con ello me refiero a que sean definidos de manera adecuada los perros asilvestrados, que ya es algo complejo, y que sean identificados de manera adecuada, y que haya todo un proceso que sea el correcto, esto tampoco va a resolver el problema de fondo, porque como estamos comentando recién, la responsabilidad no recae de manera importante en los perros asilvestrados, sino que en perros errantes con y sin dueño, y por ende el problema de fondo es la tenencia irresponsable. La siguiente. Perfecto. Gracias, Gaspar. Entonces, teniendo clara el problema de certeza al final que nos proporciona el hablar de un perro asilvestrado, pasamos a un segundo problema que nosotros detectamos en este boletín, que es el uso de la noción de sacrificio de animales. La verdad es que lamentablemente el concepto de sacrificio de animales ya se define y se utiliza en nuestra legislación, específicamente en el decreto 28, que está complementado por los decretos 29 y 30 del Ministerio de Agricultura, que se refieren a la producción de bienes de origen animal. En palabras muy sencillas, la verdad, y súper claras, el sacrificio de animales está en nuestra legislación definido y está definido como parte del proceso de matanza, ¿cierto?, de matadero de animales que van a dar origen a bienes de consumo animal. Esto en línea con el Código Sanitario para Animales Terrestres, el título séptimo en específico, ¿cierto?, 7.5, que fue incorporado también en nuestra legislación y reconocido. Lo que para todos los que tienen conocimiento de derecho resulta efectivamente problemático, puesto que las nociones que están definidas en nuestra ley, de acuerdo a las normas de interpretación, ¿cierto?, que nos otorga nuestro código, tienen que ser utilizadas de acuerdo a la misma definición que la ley ya les proporcionó. Entonces, en ese sentido, a menos que aquí lo que se busque es implementar, ¿cierto?, la noción de sacrificio de animales, cómo se utiliza y se define actualmente por nuestra regulación, que es para los animales que van a dar origen a bienes de consumo animal, los bovinos, equinos, cerdos, aves, esta noción es absolutamente equívoca para este proyecto y debería ser reemplazada. Como un tercer elemento problemático, detectamos el bien que se busca proteger, en este sentido el objetivo de la norma, que es el peligro para la seguridad de las personas y las especies protegidas. Y tal como señaló el profesional veterinario que me acompaña, la verdad es que ya existe un concepto o una noción que busca tratar a los animales que son un daño a las personas y que pueden ser un daño para su propiedad. Esto es la noción de animales potencialmente peligrosos. Recordar que los animales que son potencialmente peligrosos son objeto a una calificación, ¿cierto? Es un análisis que se hace caso a caso, analizando cada animal, y son animales que incluso si se establece que las medidas que proporciona la ley de tenencia responsable no son suficientes para disminuir este peligro que ellos presentan, efectivamente son animales que pueden ser sujetos a métodos de eutanasia debidamente adecuados y aplicados de acuerdo a la ley 21.020. En ese sentido, de forma complementaria, también existe ya una regulación que protege e indemniza tanto a las personas como a la autoridad pública en caso de que se generen daños, regulación que de nuevo está en la ley 21.020, pero también en la regulación general,
Y como un tercer elemento, en caso de que se requiriese una modificación, ¿cierto?, a la noción de PPP, por ejemplo, de forma de incorporar específicamente como un elemento de que determina esta peligrosidad o potencial peligrosidad de los animales, el ataque a la fauna silvestre, la verdad es que esta modificación puede efectuarse a nivel de reglamento, recordando que existe todavía un reglamento pendiente, que es el reglamento que debería dictar el Ministerio de Salud, en torno a interpretar esta noción de acuerdo a lo que establece la Ley 21. En este sentido, la verdad es que una pregunta clave que nosotros nos hacemos es ¿por qué están estos perros generando daños sin control? Y directamente quién es el que está incumpliendo la obligación de hacerse cargo de ellos. Y la verdad es que nuestra legislación, tanto a través de la Ley 21.020 como a través de la legislación previa, otorga ya responsabilidades que son súper claras. Los perros con dueño, ya sea perros que tienen a cargo personas que están a cargo de personas naturales o de personas comunitarias, ¿cierto? Y que se encuentran deambulando libremente, se encuentran entonces en infracción de la Ley 21.020. Y por ende son esas personas naturales o comunitarias que deberían ser sancionadas. Los perros sin dueño son, tanto por la Ley 21.020 como por la normativa del Código Sanitario y de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, de obligación absoluta del municipio y de la Seremía de Salud. Esto ha sido reiterado ya no solamente por pronunciamientos de la Contraloría, sino por pronunciamientos de nuestros tribunales de justicia, que ante situaciones donde perros, ¿cierto?, sin supervisión, que se encuentran deambulando libremente por espacios públicos, generan daños, atacan gente o generan daños a la propiedad, no son retirados entonces, se entiende que no son retirados entonces por los órganos que deberían hacerlo, municipio y Seremía de Salud, y por ende condenan, ¿cierto?, a ambos órganos de autoridad a tanto efectuar las indemnizaciones correspondientes como a ejecutar finalmente las facultades y las obligaciones que la ley les proporciona. Entonces, si actualmente tenemos perros deambulando libremente sin control, ya sea porque sus dueños no efectúan supervisión o porque fueron animales abandonados que se mantuvieron, ¿cierto?, en un espacio público, estamos actualmente frente a un incumplimiento de la normativa, de nuevo, que ya poseemos. Observamos problemas de coherencia externa, además, de este boletín con el resto de la legislación. Y aquí, la verdad, nos vemos obligados de forma muy rápida y sencilla a recordar que nosotros poseemos en Chile la Ley 20.380, que es una ley que reconoce y respeta a los animales como seres vivos y parte de la naturaleza, los reconoce como seres sensibles y sintientes, o sea, animales que sufren, que padecen de sufrimiento y pueden además generar, experimentar placer, ¿cierto?, y felicidad, y que además obliga a toda persona que a cualquier título tenga un animal, ¿cierto?, a reconocer estas necesidades mínimas de cada especie de acuerdo a los antecedentes aportados por la ciencia y la economía. ¿Por qué esto es relevante? Porque este proyecto de ley lo que busca es que los municipios generen ordenanzas municipales que van a regular estos métodos de sacrificio de animales. Y estas ordenanzas municipales, como ustedes bien saben, son objeto de un control de legalidad que efectúa Contraloría a requerimiento ciudadano. La verdad es que de un análisis rápido que efectuamos, analizando este inciso que se busca modificar y revisando la técnica legislativa que tiene, o la técnica reglamentaria que tienen los municipios en las ordenanzas, la verdad es que se evidencia que estas ordenanzas actúan o van a actuar en absoluta contradicción con la Ley 20.380, no protegen a los canes como seres vivos de parte de la naturaleza, no se les evita sufrimientos innecesarios, no se les reconoce sus necesidades y sus comportamientos según la especie. En este sentido, es súper importante la exposición del profesional Gaspar Romo, que señala que estas conductas predatorias de ataque están presentes en todos los perros. Entonces, si estas son conductas que están presentes en todos los perros, la verdad es que el reconocimiento que debe hacerse legislativo y la regulación legislativa en torno a los canes debe incorporar y regular de alguna forma no prohibitiva, absoluta, este tipo de comportamiento. Y por lo mismo no es una normativa que vaya en línea con los estudios científicos etológicos, ¿cierto? Aquí el efecto que nosotros vemos es evidente, las ordenanzas que se van a generar en el marco de esta modificación van a ser ordenanzas que, como ya dije, no van a pasar el control de legalidad de Contraloría, y esto va a terminar en un absoluto vacío legal y una inaplicabilidad fáctica de esta ley. Vemos la misma incoherencia con el delito de maltrato y crueldad con animales que tenemos que recordar, vino a definir la ley 21.020 en el artículo 291 ter como toda acción u omisión ocasional reiterada que justificadamente causare daño
a cualquier animal. Y en ese sentido, la verdad es que estas ordenanzas tampoco pasarían, creemos nosotros, el control de legalidad de Contraloría, puesto que son ordenanzas municipales que van a incluir actos de maltrato, van a incluir actos de crueldad, y lo relevante en este sentido es que la aplicación de esas ordenanzas podría eventualmente hacer responsables penalmente a los funcionarios como personas naturales que estén involucrados en los hechos que se den. Creemos muy relevante destacar que efectivamente el problema de la falta de certeza jurídica que nos otorga el concepto de perro silvestrado, como ya expuso el veterinario que me acompaña, ¿cierto?, genera problemas legales también. Porque la pregunta que hay que hacerse ¿es posible entonces distinguir, ¿cierto?, que el perro que va a ser sacrificado es un perro que posee dueño o no? Y la respuesta, la verdad, es que no es posible distinguir, ¿cierto? Fenotípicamente, ya expuso el profesional, no es posible observar a simple vista cuando tenemos un perro que sería asilvestrado o no. Y la evaluación de conducta, tal como además reiteró el Ministerio de Salud, es una evaluación conductual compleja que requiere una serie de análisis, incluyendo, por ejemplo, como señalaron los miembros del Ministerio de Salud, un análisis de qué es lo que este animal ha ido comiendo, para poder efectivamente descartar que es un animal que posee un vínculo con la ciudad y con el ser humano. ¿Qué genera esto? Que efectivamente lo que va a terminar pasando es que los municipios van a asesinar, ¿cierto?, animales que tienen dueños, ya sea inscritos o no, afectando el derecho de propiedad, por supuesto, de todos los ciudadanos y generando una obligación de indemnizar de parte del municipio, tanto del daño material que el animal genere, como el daño moral, relacionado, por supuesto, con el vínculo que se genere entre el animal específico y la persona y el método de sacrificio que se ocupe. Esto recordando que las ordenanzas municipales pretenden regular cada una su propio método de sacrificio animal, y la verdad es que no es lo mismo saber que el animal que era parte de la familia de uno murió de forma indolora o de forma instantánea, o que fue capturado, mantenido durante 2 semanas en un lugar confinado, ¿cierto?, y después expuesto a métodos que les generaron dolor. En línea con lo anterior, y ya cerrando los problemas que estamos detectando, la verdad es que nosotros vemos que aquí puede haber incluso un problema de constitucionalidad en la facultad que se le busca abrir, digamos, a los municipios. Porque ya dijimos, ¿cierto?, que no es posible distinguir a simple vista o con un proceso sencillo de qué tipo o cuál es la categoría bajo la cual está este animal que va a ser sacrificado. Y en ese sentido se le está aplicando al dueño una sanción que no está en la ley 21.020. Recordar que, si yo como dueño tengo un perro que deambula libremente, me encuentro en infracción, ¿cierto?, a la ley 21.020. Porque todo animal, ¿cierto?, debe pasear siempre con una correa, con la supervisión directa del dueño, y debe mantenerse dentro de su hogar. En ese sentido, la infracción que se establece en la ley 21.020 es una infracción de multa, hasta 5 TM, que va en la línea, ¿cierto?, con todas las sanciones y las únicas sanciones que un municipio puede aplicar. ¿Qué va a pasar si es que un municipio efectivamente reúne animales con dueño y además los somete a estos métodos de sacrificio? Bueno, la verdad es que el municipio va a estar actuando fuera de sus facultades, aplicando no solamente una sanción de comiso, sino que una sanción de destrucción de la propiedad, que excede, como ya majaderamente ha repetido Contraloría General de la República y los tribunales de la justicia, de las facultades que el municipio posee por ley orgánica constitucional de municipalidad, y que atenta contra los artículos 6º y específicamente 7º de nuestra Constitución Política de la República. Ahora, desde nuestra vereda, ¿de qué manera proponemos abordar el problema, considerando que, insistimos, en la problemática que generan los perros sabemos que existe? Lo primero es que debemos considerar el rol que tienen los perros con dueño y perros errantes sin dueño no asilvestrados, como ya dijimos, en estos daños. Y por ende la solución debería pasar por reforzar y corregir aspectos de la ley de tenencia responsable y los reglamentos que hasta hoy están publicados. Por otro lado, también es súper importante considerar que la eliminación de perros errantes con o sin dueño y perros asilvestrados tampoco va a dar solución al problema de fondo. Como ya decíamos, el problema pasa por la tenencia irresponsable, y en ese sentido, en la medida que eso no se solucione, las personas van a seguir adoptando perros que podrán salir sin supervisión o que van a ser abandonados y que por ende van a seguir predando fauna silvestre, ganado, etcétera, mientras no se eduquen, no se refuerce ni se fiscalice la tenencia responsable. El siguiente. ¿Qué aspectos creemos que son importantes a considerar respecto a lo que mencionamos recién en términos de poder generar una solución a esta problemática? Lo primero, respecto a la ley de tenencia responsable, el método de identificación a utilizar debiera ser permanente e inseparable del perro. La ley lo establece así,
el reglamento también hasta cierto punto, pero en la aplicación hoy día se está aceptando, por ejemplo, que perros sean identificados con collar o con una placa identificatoria, y eso la verdad que resulta súper poco práctico si consideramos que para un tutor resulta tremendamente sencillo, que si su perro ataca ganado o genera algún daño importante en alguna persona, simplemente quitarle el collar, quitarle la placa y desentenderse la responsabilidad. La verdad que eso no puede pasar. Por otro lado, y quizás lo más crucial respecto a lo que se quiere solucionar hoy día, el perro debiera mantenerse dentro de la propiedad del responsable, ¿sí? En este sentido, corresponde al reglamento del MinSal, que todavía no está publicado, definir cuáles van a ser las condiciones de mantención para estos perros, pero insisto, en la medida que esto se cumpla, probablemente todos los daños, o buena parte de los daños que hoy día queremos tratar de solucionar, tanto a fauna silvestre, ganado y personas, probablemente se solucione o se controle de buena manera. Bien. Y por último, respecto a lo mismo, es tremendamente crucial educar a los tutores en tenencia responsable y respecto a los impactos, sobre todo en las zonas más riesgosas, en áreas rurales o aledañas a sitios de conservación, educarlos en tenencia responsable. Bien. Por último, y lo mencionaba María José hace unos diapos atrás, es súper importante también considerar poder incluir como perros potencialmente peligrosos aquellos que generen daño a otras especies. Hoy día la legislación y el reglamento considera que un perro potencialmente peligroso cae dentro de esa categoría en la medida que genere un daño a seres humanos o a otros individuos de su misma especie, a otros perros, pero no a individuos de especies distintas. ¿Sí? Y la legislación y el reglamento establecen una serie de obligaciones súper importantes en términos de controlar el daño que pudieran generar estos perros. Por ende, si consideráramos incluir a perros que generen daño a ganado, a fauna silvestre, como un perro potencialmente peligroso, también establecería una serie de obligaciones que serían bastante útiles al momento de controlar los daños que puede generar. También es importante que se comprenda y se fiscalice adecuadamente el concepto de perro comunitario. Si bien hoy día la ley valida el concepto de perro comunitario como un perro del cual se hace responsable una comunidad, eso no implica que el perro debiera poder estar deambulando en espacios públicos, y en ese sentido tanto el municipio como la Seremi debieran ejercer sus facultades de fiscalización. Bien. Lo que planteamos en la medida que se identifique un perro que esté generando daño, que esté circulando libremente, pensamos que más que optar simplemente por la eutanasia como un mecanismo de control de población, la verdad que debiera hacerse una evaluación más precisa caso a caso. Y en ese sentido, partir por capturar y retirar al individuo del ambiente en el que está generando el daño, y partir por identificar si el perro tiene o no tiene dueño. Por eso insistimos de nuevo, es tan importante que la identificación sea permanente y que sea inseparable del perro, para que de esa manera, en la medida que el perro tenga dueño, simplemente sea devuelto a su tutor y el tutor sea multado como corresponde, y educado también respecto a las consecuencias que tiene su irresponsabilidad y las faltas a la ley. Y por otro lado, en la medida que el perro no tenga identificación, sea un perro sin dueño, hacer una evaluación básicamente para considerar no si es asilvestrado o no, sino más bien si es adoptable o no es adoptable, que es lo que debería preocuparnos. En ese sentido, en el caso que sea adoptable, recurrir a los convenios que pueden establecer las municipalidades con las ONG para entregar a dichos perros a estas ONG y que se hagan cargo de poder reubicarlo y darle un hogar definitivo. En el caso de que no sea adoptable, ahí nos vemos obligados a evaluar las alternativas con las que contamos, pero insisto, en eso sería una solución que se buscaría caso a caso, que se evaluaría caso a caso y en ningún caso como una medida de control poblacional como se plantea hoy en el proyecto. El siguiente. Para ir cerrando algunas ideas de nuestro lado que consideramos son importantes y que queden claras hoy día, los perros asilvestrados, como ya mencionamos reiteradamente, no son los responsables de la problemática que hoy día queremos abordar, más bien los comportamientos predatorios y los comportamientos agresivos, y principalmente, tal como mencionara recién el MinSal, de perros errantes con y sin dueño. Hay que tener claro además que las conductas predatorias son difíciles de tratar y erradicar, o sea que la solución tampoco va a pasar, si es que el perro está predando ganado, fauna silvestre y tiene dueño, la solución tampoco va a pasar por tratar de reeducar a ese perro, sino que el énfasis tiene que ir en la tenencia responsable y particularmente en que esos perros se mantengan dentro de la propiedad del responsable. Y en ese sentido, de nuevo, la principal herramienta para controlar estos daños que hoy día nos preocupan debiera ser reforzar entonces la ley de tenencia responsable, mejorar tanto la ley como sus reglamentos y reforzar la fiscalización, así como también potenciar programas de educación, tanto los que están considerados en la ley de tenencia responsable como los que están considerados en la ley de caza. Bien.
Siguiendo con las conclusiones y para terminar, la verdad es que nosotros consideramos súper relevante reforzar y enfatizar que Chile ya ha declarado un compromiso expreso con la protección de los animales no humanos como seres sensibles, el que se ve expresado en la normativa actual vigente, pero además en los programas de las últimas campañas presidenciales. La verdad es que ambos sectores de forma súper destacable incorporaron dentro de las posturas presidenciales de la última elección programas especialmente destinados a la protección de los animales no humanos y que venían a justamente reforzar, ¿cierto?, el compromiso con el reconocimiento de los animales y de su capacidad de sentir. Compromiso que nosotros creemos se ve vulnerado por una normativa de este tipo. Efectivamente, y complementando además lo que señalaba Gaspar, la verdad es que la regulación anterior a la ley de tenencia responsable, como la ley de tenencia responsable misma, viene a indicar que los municipios siempre han tenido la obligación de cuidado y la potestad de retiro de estos animales que se encuentran sin supervisión en las calles. Insisto, esto es tanto por la ley 21.020 como por la normativa general, el Código Sanitario, ¿cierto? Y la ley y el ejercicio de las atribuciones de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. La ley 21.020 en ese sentido le abre la posibilidad a los municipios de contar con una serie de herramientas adicionales, como por ejemplo el apoyo de los programas PETRAC, ¿cierto? Mascota protegida, que solamente llevan 3 años de implementación. La verdad es que es un periodo de tiempo bien escueto para poder analizar, ¿cierto?, de forma contundente un resultado negativo. Pero además le da la posibilidad a los municipios de efectuar convenios de trabajo con las ONGs que poseen, por ejemplo, refugios o sistemas de adopciones dentro de cada comuna. Esto como una forma, además, de darle la opción al municipio de no necesariamente abrir un refugio dentro de sus instalaciones para poder hacerse cargo de los perros que están siendo retirados de la calle, sino que de establecer una red ciudadana que ya está en ejercicio y ya existe, ¿cierto?, a través de las innumerables ONG que están registradas ya como fundaciones o corporaciones que promueven la tenencia responsable. En ese sentido, la verdad, es que tenemos que reiterar que las obligaciones principales del municipio son 3, ¿cierto? El retiro y cuidado de los animales sin supervisión. Segundo, la implementación de los programas de la ley 21.020 de los animales con dueños. Y tercero, la fiscalización. La verdad es que nosotros en este caso, justo hoy día, además recibimos los datos de una comuna, que es la comuna de Canela, de la región de Coquimbo, que entiendo es parte de la jurisdicción de 2 de los senadores de esta comisión. En ese sentido, la verdad es que los números hablan por sí solos. La comuna de Canela, por ejemplo, en este caso, durante los últimos años ha tenido un sinnúmero de operativos de esterilización, ¿cierto? Pero la verdad es que la esterilización de animales con dueño y sin dueño es impresionantemente distinta. Por ejemplo, en el año 2016, la comuna de Canela nos informa que esterilizaron 700 animales, de esos 733 solamente eran animales sin dueño. El año 2017 esterilizaron 300 animales, ¿cierto?, con colocación de chip, de los cuales 1 solamente era sin dueño. El 2018 esterilizaron y revisaron veterinariamente 600 animales, de los cuales ninguno era un animal sin dueño. Y ante la consulta de cuántas multas la comuna de Canela ha cursado por infracción a la ley de tenencia responsable, a cualquiera de sus obligaciones la respuesta es ninguna. En estos 3 años de implementación de la ley de tenencia responsable. Nosotros vemos que el fenómeno, la verdad, de implementación de los programas de la ley 21.020 y la fiscalización sigue la misma línea con el resto de las comunas que han ido trabajando muy lentamente, ¿cierto?, este tema. Ahora bien, ¿significa esto que no hay nada que legislar en lo que es esta problemática que bien identifica este proyecto de ley, que nosotros creemos, sin embargo, que no es el mejor mecanismo? La verdad es que no. Y aquí se puede seguir la experiencia internacional. Si se busca efectivamente legislar lo que es en cuanto al manejo de canes, ¿cierto?, entendiendo que Chile además ha pasado por un proceso de aumento de presencia de canes en los hogares de la familia, la verdad que aquí les damos 4 iniciativas para legislar que van en esa línea, ¿cierto? Primero, con programas que buscan incorporar la adopción a nivel tanto municipal como regional, con altos niveles de exigencia. Esto ha sido la línea, ¿cierto?, que ha seguido Australia, Nueva Zelanda, Holanda, algunos estados de Estados Unidos. Estos mismos países han buscado aumentar impuestos relacionados a la compraventa de animales, en su gran mayoría, por ejemplo, estableciendo que
el control de esta operación requiere del pago de una patente específica, alta, a nivel municipal, ¿cierto? El tercero, buscando, por ejemplo, se podría buscar una estricta regulación aplicable a los criaderos o los puppy mills en Estados Unidos, ¿cierto? Que Chile carece absolutamente y que vendría a regular y aportar en lo que es la presencia, si se quiere, como desenfrenada y mal supervisada de los animales en las calles. Y por qué no seguir quizás la experiencia vanguardista de algunos países y de estados como California, ¿cierto? Maryland o Maine en Estados Unidos, que ya de forma directa están prohibiendo la compra-venta de mascotas, obligando a las tiendas que efectuaban esta labor a generar convenios con las ONG para, a través de ese mecanismo, ¿cierto?, fomentar la adopción y disminuir el abandono. Y en cuanto a la protección de fauna silvestre, también aquí les damos 4 ideas de iniciativa legislativa: una regulación más estricta de los cotos de caza, mayores sanciones a quienes generen actos de envenenamiento o actos de daño dirigidos a la fauna silvestre. Nosotros, por ejemplo, hoy día nos estamos querellando como ONG en un acto de envenenamiento masivo, tanto de perros asilvestrados como de fauna silvestre en Quilpué. Tercero, por ejemplo, se podría promover una regulación de tránsito que obliga a las carreteras a generar pasos, ¿cierto?, para la fauna silvestre, en línea, por ejemplo, con lo que se conoce como el tránsito alpino en Suiza, detectando que la verdad es que tanto en el norte como en el sur es un problema importante para la fauna silvestre, la intervención que se efectúa a través de carretera y la inexistencia de pasos que existen, lo que genera una alta tasa de mortalidad. Y por supuesto, a través de una regulación más estricta y de sanciones más altas a la contaminación medioambiental que sabemos afecta directamente a la fauna silvestre, puesto que a diferencia de los animales domésticos, en el caso de la fauna silvestre, la contaminación medioambiental les daña directamente su hogar y sus medios de alimentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a alguna consulta antes de pasar a la siguiente. Senador Elizalde. Yo, escuchando la intervención que tuvo hace un par de semanas atrás el subsecretario de Desarrollo Regional y las exposiciones que hemos escuchado hoy, he llegado a la convicción que el mecanismo, o sea, más bien, la forma en la cual estamos abordando este tema desde el punto de vista del proyecto de ley no es la adecuada. Por distintas razones, en parte por lo que se ha planteado aquí, también por lo que planteó el subsecretario Alvarado. En ese tiempo subsecretario, actualmente ministro. No olvidemos que hubo un cambio de gabinete entre medio. Creo que no es la forma adecuada. No voy a abundar, no voy a profundizar los argumentos. Pero de todas maneras creo que nosotros tenemos que establecer una conversación con el gobierno, y particularmente con el Ministerio de Agricultura, porque no olvidemos que este proyecto de ley lo presentamos como resultado del reclamo que hemos tenido en varias regiones que hemos visitado, y particularmente la región de Magallanes, con motivo del daño que causa al ganado los perros asilvestrados. Y que después es evidente que la regulación no es la adecuada. Cuando al lado de los representantes del Ministerio de Salud, y si hay que entrar a determinar cuál es el perro silvestrado y cuál no, en términos de peligrosidad para todos los efectos, aquí lo relevante es el peligro que representa para las personas y para el ganado. Y además tomando todas las precauciones del respeto, obviamente, a los animales que se han planteado. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos pedirle al Ministerio de Agricultura, en particular, y si es posible con el Ministerio de Salud, que formule una propuesta para ver cómo abordamos esta temática. Creo que el proyecto que nosotros presentamos efectivamente no está cumpliendo con el objetivo deseado y genera los efectos derivados negativos que aquí se han planteado y que no van en sintonía con el marco regulatorio que tenemos actualmente. Eso es lo primero. Lo segundo, sería bueno tener una evaluación de la ley de cuidado responsable de los animales, porque efectivamente su implementación ha sido relativamente reciente y yo no sé si ha incidido particularmente en las estadísticas respecto de las personas que han sido víctimas de mordedura u otro tipo de agresión por parte de perros en la calle, sean estos perros callejeros probablemente tal, o sean perros que tienen dueño pero que andan en la calle. Porque sería bueno ver cuál es la evaluación que ha tenido esa ley, que además corresponde a una política pública.
y por tanto lo que corresponde es evaluar el impacto que ha tenido esa política pública. Yo concluyo con esto, yo creo que el problema no son los perros, el problema somos los seres humanos, para decirlo claramente, el problema no son los animales, somos los seres humanos, que en este caso no actuamos con los grados de responsabilidad necesarios, porque en el caso de los perros callejeros, la mayoría son perros que en algún momento tuvieron dueños y que fueron abandonados. Y bueno, y que después ya cuando andan en grupo, pueden ser incluso una verdadera jauría muy peligrosa para las personas. Pero obviamente que hay una responsabilidad de las personas, de los seres humanos, y por tanto sería bueno tener a la vista cuál es la evaluación que ha tenido la implementación de esa ley. Gracias, senador. Senadora Carmen Gloria. Primero agradecer al equipo el trabajo que hicieron, que fue muy concienzudo, harto estudio y muy razonable desde la particular visión que tienen ellos y que han hecho muchas ONGs en relación al tema de los perros, y principalmente estamos hablando de los perros, de los perros del animal doméstico en el fondo, ¿no? Y en ese sentido la ley Cholito yo creo que es un avance, que muy de acuerdo con el senador Elizalde, que hay que hacer una evaluación del punto de vista de que yo además fui administradora municipal de un municipio pequeño, muy pobre, que durante muchos años tratamos de implementar de la mejor manera posible este programa, y que efectivamente, tal como ellos lo planteaban, es muy fácil que los dueños de los perros se hagan cargo de toda la implementación del chip, desparasitaciones, esterilizaciones, pero hay un segmento de perros que son comunitarios que también puede hacerse algo, pero hay un número inmenso de perros que no tienen dueño y que lamentablemente no se incorporan a este procedimiento. Yo, hacer una reflexión respecto a la diferencia. Yo soy ingeniero agrónomo y probablemente tengo una mirada un poco distinta a la de los veterinarios respecto de esto, porque para mí una oveja, un perro, un novillo, un ternero, un huemul, o cualquier animal que sea atacado por un perro silvestrado tiene el mismo valor. La vida de un animal, para mí al menos, es el mismo. Entonces, cuando nos enteramos que hace poquitos días en el sur de Chile, la semana pasada específicamente, mueren 80 ovejas por una jauría de perros asilvestrados, como nosotros quizás mal llamamos, en Cochrane específicamente, a pequeños agricultores, da pena, porque esos agricultores viven de eso. La mayoría de las ovejas madres uno las cría por muchos años, no se las come. Las hembras son las que uno mantiene vivas hasta que mueren de viejas, porque son las que producen y reproducen lo que uno vende año a año, ¿cierto? Normalmente, que son las crías. Y por lo tanto, yo creo que hay que legislar, y yo creo que aquí quizás lo que habría que hacer es legislar en dos ámbitos, uno en el sector rural y uno en el urbano, porque yo todo lo que los chicos hoy día pusieron con mucho detalle lo entiendo, lo comprendo y lo acepto. Pero decirle al alcalde de una comuna como las que yo he trabajado en la Araucanía, que son comunas pobrísimas, donde la gente muchas veces no tiene qué comer, que dedique tiempo a buscar los dueños de los perros asilvestrados para ver si los puede entrar en un programa de adiestramiento, que los ande ubicando en los campos donde nosotros tenemos comunas como Lonquimay, que debe ser de las más extensas de Chile, o Lumaco, que es la segunda más extensa, donde está la mayor pobreza del país, y que yo lo he trabajado en carne propia, digamos, conozco los caminos, las comunidades indígenas y todo. La verdad es que es impracticable. Si ese alcalde apenas tiene a veces 200 millones para el año completo para programas de ayuda. Entonces, por eso les digo, es muy distinto trabajar lo urbano de la tenencia responsable de animales y todas las consecuencias que hoy día escuchamos respecto a las mordeduras y a todas las problemáticas, que abordar esta situación desde el punto de vista rural. Y yo creo que ahí es donde hay que entrar a la primera división respecto a lo legislativo, y qué bueno que se hace esta discusión. Yo también coincido que ha sido extraordinario el aporte que han hecho. De hecho, yo tengo un perro en mi casa, que yo viví siempre en el campo, por primera vez que tengo un perro dentro de la casa, producto que la generación de mi hija adopta perros porque ya no los compramos, y tenemos un perro de la calle que hemos ido queriendo y adaptándonos con él, y ha sido un tremendo aporte. Pero entender también a la zona rural, que tiene una problemática que efectivamente hay que resolver, y que lo que más le gusta a la ciudadanía es que nos pasemos una vida analizando y no resolvamos. Entonces yo, presidente, lo invito a pensar, por un lado,
lo que dice el senador Elizalde, aquí hay que sentarse a discutir soluciones, pero yo creo que una de ellas tiene que ir por mirar las distintas problemáticas. No es posible abordar soluciones en los sectores rurales de la misma manera que en los sectores urbanos. Es imposible. O sea, económicamente, incluso por comportamiento, porque, como bien dijeron los chicos, efectivamente, un animal, incluso que tenga dueño, si se incorpora a una jauría, puede comportarse igual que el resto. Yo viví en el campo 22 años, eso lo sé, porque imitan comportamiento y vuelven a comportarse como es su origen. Pero el tema es cómo somos capaces de ordenar la casa. Y lo que ustedes plantean tiene un problema. Resulta que efectivamente la abogada que habló dice no hay fiscalización. Eso es la pura verdad, porque hay 2 fiscalizadores en un municipio chico para una comuna de, no sé, pues de 13.000 habitantes. Entonces el gallo se lo pasa sacando parte, aquí estamos con cosas y cerrando negocios que no pagan patente, y los perros no es tema. Entonces, al final la ley le coloca lucas a la subdere para poder hacer todo lo otro, pero tampoco se hace cargo de quien no está cumpliendo. Y finalmente este país está lleno de leyes y de mucha normativa que nadie fiscaliza, que nadie cumple, y por eso es que mucha de la ciudadanía no confía ni en la legislación, ni en los jueces, ni en nosotros tampoco, porque al final todo termina siendo música. Así que yo súper disponible a trabajar, pero creo que hay que dividir aquí en la problemática urbano-rural, porque claramente son cosas totalmente distintas. Eso solamente. Muchas gracias. Gracias, senadora. Senador Pizarro. Gracias, presidente. Bueno, mientras más escucha uno, más complejo se hace pensar en legislar de manera equilibrada. Bueno, primero quiero agradecer la presentación muy ilustrativa, muy seria. Para los que no somos expertos en la materia, nos ayuda mucho. Y eso es lo primero, agradecer. Pero de verdad es difícil conciliar el que podamos tener una norma que por un lado proteja, hay que definir bien el bien que queremos proteger si queremos legislar en esta materia. ¿Qué es lo que queremos hacer? Buscar una fórmula que permita que estos perros asilvestrados puedan existir en su hábitat, tener su reconocimiento, tener su protección, o a la inversa, castigar las conductas que estos animales de repente los lleva a cometer, ¿no es cierto?, algún tipo de daño o hacer daño a otros o a terceros. Y ahí es donde francamente a mí me entra la duda, si que realmente vamos a tener algún grado de efectividad en cualquiera sea la norma que adoptemos. Por las razones que decía Carmen Gloria y también Álvaro, son realidades distintas, ¿cierto? Lo urbano versus lo rural. Y cuando le empezamos a cargar la mano a los municipios en este tipo de materia, si no los dotamos, además, usted fue alcalde, presidente, si no los dotamos de los recursos necesarios, le vamos a dar una facultad, le vamos a dar una obligación, pero no le vamos a dar las herramientas ni los instrumentos para llevar adelante la tarea que se le encomienda. Y eso ha pasado ya con varias normas. Entonces, yo no sé si serán los municipios los que puedan tener o jugar un papel ahí y no algún otro tipo de organización, porque se puede promover también algunas de las organizaciones que trabajan en materia de protección de los animales, que a lo mejor pueden ayudar más o ser más eficientes las ONGs que lo que puede ser un municipio. El problema mayor lo están constituyendo en todas las ciudades de Chile las jaurías de perros abandonados. Y eso, como decía Álvaro, es responsabilidad de las personas y no de los animales. Y ahí es donde hay una incapacidad gigantesca de reaccionar. Y tampoco es razonable que, como sugieren en algunas partes, que lisa y llanamente se salga a matar perros, en cualquiera de las condiciones en que estén. Yo, en la región mía tuvimos una buena experiencia
con todo lo que fueron los programas especiales que financió la Subdere el año pasado y antepasado en distintos municipios. Se elaboró todo un trabajo bien profesional con los profesionales adecuados de vacunación, de esterilización, de mejoramiento de los caniles donde existen, de una política también de adopción de animales por parte de personas. Eso hay que hacerlo de manera mucho más consistente y a lo mejor ayuda a solucionar en parte el problema que se nos produce en la ciudad. Pero francamente, presidente, no me atrevo a decir cómo se puede abordar esto. Porque hay versiones o antecedentes contrapuestos y no sé qué es lo que puede ser más efectivo. Entonces a lo mejor vamos a tener que recabar otras opiniones o tratar de reproducir algunos ejemplos que seguramente existen en otras partes como se hacía referencia y ver de qué manera desde el punto de vista legal y los instrumentos que se generaron se puede enfrentar este tema. Gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Letelier. Gracias, presidente. Escuché con mucha atención la presentación de María José, entiendo que se llama, y de Gaspar. Yo los escucho y lo digo honestamente, me parece loable la posición de ustedes, pero siento que hay una dimensión donde me falta el cierre, porque en regiones como la que yo represento, en el secano costero, hay perros asilvestrados que se comen todas las ovejas de las familias campesinas empobrecidas. Les destruyen su capital. Y nadie se hace cargo. Nadie. Y uno se pregunta, bueno, estos animales no tienen nada que ver con los programas de exitosos, fabulosos, que han logrado los municipios con apoyo de la Subdere para esterilizar animales. Los chips no tienen nada que ver con eso. Estos son perros que personas en la zona, se cree que mucha gente que ha llegado a Santiago a comprar parcelas de agrado dejan a los perros ahí y se arrancan y se llegan a silvestrar. Hay diferentes fenómenos de silvestramiento de animales, porque en la zona del extremo sur los principales depredadores de los huemules son perros silvestrados que están abandonados hace mucho tiempo, y es distinto el fenómeno en las ciudades. Yo cuando escucho la propuesta de usted, yo tiendo a tener simpatía con el planteamiento y el trabajo que hace la Fundación, pero no logro ver cómo se permite que en esos territorios como el que yo represento, los municipios o el SAC o alguien tenga instrumentos para actuar. Porque ¿qué es lo que hace la gente frente a la inacción del Estado? Envenenan a los perros, con el riesgo de envenenar a otros, a otra fauna. Eso evidentemente no es bueno, pero tratan de protegerse de una pérdida de su patrimonio. Entonces, yo la verdad no... Pensar que el Estado va a lograr resolverlo todo, no sé, de adopción de caniles, de alimentos, porque todos los procesos de caniles, por lo menos casi todos los que conozco yo, o de muchas fundaciones, después le van pidiendo a los municipios que les ayuden a financiar el alimento. Quizás sea la experiencia mía en la región de O'Higgins, y quizás yo sé que hay mejores experiencias en otros lados, pero tenemos un problema de instrumentos, lo quiero decir, y en algún momento uno tiene que poner o sopesar dos bienes, y la verdad cuando yo comparto hay que hacer mucho más estricto la ley de tenencia responsable. Cualquier acción como este proyecto que no se fortalezca con aquello, lo comparto plenamente, pero muchos de esos animales nadie los identifica cuando están silvestrados o cuando los toman en posesión otros. Entonces, no sé cómo se puede lograr, más allá de encontrar y contar con mucha simpatía de varias propuestas que ustedes han planteado. Este debate se remonta cuando se estableció una ley del SAC. Creo que fue una modificación de la ley de caza, que se permitiera cazar animales silvestrados.
pero por la reacción legítima del mundo de los animalistas, el SAC no se atrevió. Yo creo que ahí es donde se ha entrampado esta discusión que ya lleva como 6 años o un poco más. Y yo no tengo la convicción de cuál es el instrumento, pero hay, en algún momento, creo que lo peor es que se tome justicia por la mano propia, que es lo que hace la gente en el campo, y lo van a hacer cada vez más en estos tiempos. Gracias, presidente. Gracias, senador. A ver, Presidente, si podemos hacer una observación. Perdón. Sí, pero déjame Sí. hacer mi comentario también, porque para mí es asombroso que el perro asilvestrado no esté registrado dentro de nuestra legislación. O sea, no existe para nuestra legislación, y eso ya para mí es algo novedoso. Yo esperaba que ustedes nos hubiesen dado una pequeña orientación de irnos por un camino que nos permite, dentro de la ley que existe, ver cómo somos capaces de darle solución a un problema que tenemos y que la gente, sobre todo en la zona de Magallanes, que nos hizo reclamos formales, independiente de que todos los senadores que somos de regiones sabemos la problemática que generan los perros asilvestrados, que en cierta medida, ustedes tienen razón, hay algunos que son asilvestrados de verdad y otros que son perros que no tienen dueño, que los dueños los abandonan, y ahí hay una responsabilidad del ser humano, de la persona que los va abandonando. Pero nosotros como legisladores necesitamos dar una solución a una demanda que tenemos. Lo que dice el senador Letelier, sí tiene mucha razón. En todas partes, en todas las comunas, sectores de campo, los perros generan un daño al ganado que tienen las familias, al ganado menor, muchas veces a los pavos, a los corderos, y también, por qué no decirlo, a los animales, a los ovinos también. Entonces, hay un perjuicio que debemos ser capaces de darle solución. Uno queda, con la explicación de ustedes, queda en cero, aquí quedamos en cero, porque creemos que las herramientas no existen hoy día. Yo pensaba, como decía, que ustedes nos iban a dar algún tip de decirnos, mira, esta herramienta no les sirve, pero les puede servir esta otra herramienta para dar esta solución, porque yo creo que aquí las municipalidades no han sido capaces de poder dar solución a este tema. Es imposible dar solución. Yo creo que los alcaldes no tienen todos los recursos, las comunas muchas veces no, son comunas pobres que no tienen tantos recursos, y la preocupación no es muy alta, y la adopción tampoco es muy masiva. Es masiva, yo diría, es mejor la adopción cuando estos perros son perritos un poquito más bonitos, más de raza, estos más lanuditos que son más chiquititos, que muchas veces a los niños les agrada mucho, pero ya cuando son perros un poco más como el quiltro normal, es difícil encontrarle una casa para poderlos cuidar, y eso nos obliga a nosotros como legisladores a ver cómo somos capaces de buscar esta solución. Vamos a tener que seguir investigando, viendo cómo lograr una solución. Como digo, me habría gustado que ustedes nos hubiesen ayudado más en ese sentido, que son una ONG que están trabajando en la defensa de los animales por mucho tiempo, pero no tenemos esa herramienta. No sé si nos van a decir algo ahora, María José. Sí. Gaspar, yo no sé si tú quieres comentar algo. Varias cosas, la verdad. Primero, recalcar de nuevo lo que ya dijimos al comienzo de la presentación. La verdad que no desconocemos para nada la problemática que representan los perros hoy día y el daño que generan. El tema es que, de nuevo, insistimos, el diagnóstico respecto a cuáles son los perros que están generando ese daño está equivocado, y toda la evidencia científica lo indica. No son los perros asilvestrados, sino que son perros que tienen dueño en el entorno rural y que se les permite deambular libremente, y que, tal como mencionaba la senadora Aravena, son conductas, además, y eso es lo complejo, son conductas que se facilitan socialmente. En la medida que un perro caza, es muy fácil también que otros perros se unan a este comportamiento y empiecen a imitarlo. Entonces, por lo mismo, insistimos, la problemática pasa más bien por controlar esa situación, en el fondo evitar que en el entorno rural, lo complejo que sabemos que resulta, pero establecer las medidas para que esos perros no deambulen, se mantengan en la propiedad de sus tutores, y sobre todo en el largo plazo, que allá va la solución,
también reducir los niveles de abandono. También son perros que tuvieron dueño en algún punto, tal como lo decía en su minuto, no recuerdo quién hizo la intervención, me parece que el senador Pizarro. Muchos perros que están generando daño al ganado son perros que en algún minuto tuvieron dueño, son perros que fueron abandonados, perros que pertenecieron a alguien que de repente tenía parcelas de grado y los abandonó en el lugar. Esos no son perros asilvestrados tampoco, ¿sí? Entonces, claro, estamos de acuerdo, completamente de acuerdo que hay que intervenir. Esos perros que están generando daño efectivamente tienen que ser retirados de esos espacios. Pero ahí la medida que comentamos y con la que no estamos de acuerdo es que la eutanasia no es la mejor salida, el sacrificio de esos animales no es la mejor salida. Porque lo primero es, como comentamos, responsabilizar a quienes debieran tener a su cargo aquellos perros, a quienes debieran supervisarlos, y para eso, insistimos, se hace indispensable que esos perros tengan una identificación que permita responsabilizar a sus dueños. Y en el caso de que no la tengan, ahí se debería evaluar, y eso es lo que estábamos sugiriendo como alternativa, que no quede en el aire. De hecho lo mencionamos en algunas diapos, el camino que sugerimos es que en efecto los perros que son sorprendidos en dichas conductas o generando dichos daños debieran ser capturados, retirados, y a partir de eso identificar si hay dueño se multa, si no hay dueño se evalúa cuál es la factibilidad de que ese perro pueda ser adoptado, y si el perro puede ser adoptado se pudiera entregar esta responsabilidad a las ONG para que lo den en adopción, y en caso que no pueda ser adoptado ahí se evalúan las alternativas posibles, pero caso a caso, ¿sí? Insistimos de nuevo, el optar por el sacrificio de animales en esta situación no va a resolver nada, porque la gente va a seguir adoptando perros que después van a abandonar o que van a dejar de ambular libremente y van a seguir cazando. Entonces, insisto, reconocemos que hay un problema, reconocemos que hay que intervenir, pero creemos que la herramienta que se está planteando hoy día, la verdad que no va a resolver nada. Gracias. Complementando lo mismo que está señalando, gracias, complementando lo mismo que está señalando Gaspar, y la verdad es que lamentando sinceramente la desazón que yo veo acá en los miembros de la comisión, efectivamente yo creo que es importante reforzar que el diagnóstico, el problema que ustedes están identificando, también lo reconocemos. Ahora, creo necesario de recalcar, y siendo una familia que es originaria del sur, también nosotros hacemos este análisis no solamente desde una perspectiva de la región metropolitana, sino que teniendo claro cuál es la realidad de las regiones. Y efectivamente nosotros sabemos que en regiones y dentro de las regiones, en los sectores que son más apartados de la urbe, sabemos que hay una gran cantidad de perros porque, por ejemplo, los sectores más apartados de la urbe son en todas las regiones lugares donde la gente va a abandonar animales, porque es más difícil efectuar una trazabilidad del abandono. Pero además yo creo que hay que tener súper en consideración que la relación con los animales humanos y en concreto con las mascotas, también en regiones y en sectores más apartados de la urbe es distinta. No solamente existen estas como jaurías de animales, ¿cierto?, que deambulan sin supervisión, sino que hay otras lógicas de comportamiento que en ese sentido la ley de tenencia responsable busca modificar. Como dice Gaspar, y yo creo que todos lo hemos escuchado, el perro que se pasea solo, ¿no?, que va y vuelve, o que tiene sus amigos, que son todos de las parcelas cercanas, pero que en la noche siempre vuelve a comer. Esa es una lógica que en región se repite de forma súper constante, y no solamente lejos de la urbe, sino que dentro de la ciudad. La última vez que yo he visitado la ciudad de Aysén, la verdad es que todos los conocidos que yo tengo dentro de la ciudad, en el núcleo de la ciudad, permiten que sus perros salgan y entren sin ninguna supervisión. Y esa es una falta de educación y una falta de comprensión de lo que son las nociones y las obligaciones de la ley de tenencia responsable, que hay que modificar. Ahora, si es que sirve de antecedente quizás esperanzador, en ese sentido, los países que han logrado hacer un control adecuado de la población y una reducción de los animales que se encuentran sin supervisión han seguido la línea de la ley de tenencia responsable, que lamentablemente no otorga una solución inmediata, como quizás es lo que está buscando la Comisión, pero sí otorga soluciones a largo plazo. Indicar también que estamos completamente de acuerdo que es súper injusto cargarle la mano a los municipios, sabiendo además que los municipios a nivel regional además se ven enfrentados a las desigualdades sociales, ¿cierto?, en infraestructura y en presupuesto, que son partes al final de las desigualdades de todo el país, que se ve de una forma muy evidente en lo que es, el funcionamiento de las comunas. En ese sentido sí creemos que es súper importante, tal como señalaba el senador Elizalde, efectuar una conversación con el Ejecutivo, porque
en los últimos 3 años de implementación, por ejemplo, del programa Mascota Protegida, este programa sí ha buscado, siendo una de las ONGs que ha participado en él activamente, reforzar el rol de las ONGs de región. Y en ese sentido, por ejemplo, las ONGs cada vez se han adjudicado más fondos en presupuesto a ONGs de región que buscan hacer tanto jornadas de adopción, jornadas de captura, jornadas de esterilización y jornadas de chipeo, todas de forma gratuita, que es una labor que se hace en conjunto con el municipio. Esto es relevante porque la verdad es que a nivel latinoamericano, en general, a nivel latinoamericano, son los municipios los que han sido siempre los que, deseándolo o no, terminan manejando lo que es la tenencia responsable. En ese sentido, hay que recordar que la ley de tenencia responsable se origina en la normativa de ordenanzas municipales que ya se había ido perfeccionando y viene de hecho como a copiar muchas ordenanzas municipales que estaban con una buena implementación y con un buen resultado. Entonces creemos que el llamado que hace el senador Elizalde es efectivamente un llamado acertado y adecuado. Y finalmente, reiterar que, lamentablemente, eso sí, el que estos perros sigan existiendo, sí redunda en un incumplimiento de la obligación de las personas, tanto de las personas naturales como de los municipios mismos. Yo insisto, los municipios siempre han tenido la obligación de efectuar el retiro de estos animales, y quizás ahí el foco ha sido no el adecuado. En vez de estar buscando una legislación adicional, lo que debería hacerse es una conversación para revisar cómo apoyar al municipio como estructura, como un órgano que tenga unas facultades adicionales de administración que las que ya tiene, quizás, ¿por qué no?, un poco de administraciones de gobierno, y sobre todo cómo apoyarlo en presupuesto. Algo que, de nuevo, el programa Mascota Protegida ha ido reforzando a lo largo de estos últimos años, y se ha visto una tendencia marcada en apoyar a regiones, sobre todo por sobre la región metropolitana, pero que de todas formas, con un diálogo consensuado de los distintos sectores que aquí están presentes, se puede mejorar tanto en lo que es materia de tenencia responsable como en otras materias de interés. Eso. Bueno, muchas gracias, María José, muchas gracias, Gaspar. Secretaria, pasamos al otro punto. Muy bien. En segundo lugar, tenemos en la tabla de hoy ver cómo ha ido avanzando el pequeño comité que se ha formado con los asesores respecto a los proyectos de ley que en materia apícola. Y en ese sentido, Leo Contreras tiene una presentación. Ya, adelante, Leo. Pues, presidente, ¿puedo decir una cosa previamente? Sí, adelante, senador. Es que yo le pediría al Ejecutivo que realice una propuesta respecto a este tema. Porque el senador debería hacer un punto que me parece relevante. Para un agricultor, en O'Higgins, para un campesino, el ataque a estos perros puede significar que le destruyan sus medios de subsistencia. Y por tanto, obviamente es una situación muy dramática. ¿Para qué decirlo en la ciudad? Porque ha habido casos de niños que han terminado mutilados, ha habido casos de personas que han sido asesinadas por estas jaurías de perros. Entonces, el gobierno debería formular una propuesta, a mi entender, que no en el marco de la ley, porque vino aquí el ex subsecretario ya dijo que este no era el instrumento. Hay que hacerlo con todos los resguardos. Efectivamente, hay que proteger a los animales, y en eso yo no tengo ningún punto de duda. Pero, obviamente, esto no puede significar que sea una amenaza para la vida de las personas o salud de las personas, ni mucho menos, en el caso de los campesinos, y que se les afecte su fuente de subsistencia. Entonces, sería bueno que el Ministerio de Agricultura planteara una propuesta, porque la presentación de este proyecto lo que tiene por objeto es poner esta temática sobre la mesa. Esto no ha solucionado los tiempos de la ley de cuidado responsable de mascotas y animales de compañía, son demasiado lentos, por eso creo que hay que ir evaluando cuál es su impacto real. Pero debiera haber alguna propuesta. Insisto, una propuesta acorde con todos estos principios básicos que se han señalado, pero que permita proteger los casos dramáticos, que fueron aquellos a los cuales hemos tomado conocimiento como integrantes de la Comisión de Agricultura en las sesiones que hemos tenido en las distintas regiones de Chile, y región donde uno va, donde le plantean este mismo tema. Sí. ¿Les parece al senador que le mandemos un oficio al Ejecutivo pidiéndole que nos hagan un planteamiento frente a este tema?
Si se puede trabajar con el Ministerio de Salud sería ideal. Agricultura y salud, en mi opinión. Sí, mandemos un oficio, secretaria, y de esa manera vamos viendo a ver si es salud, si será agricultura, serán la subdere con alguien, pero busquemos la forma de poder pedirle al Ejecutivo que nos ayude a buscar una solución a un problema que sabemos que existe. Ya, muy bien, presidente. ¿Ya? Leo Contreras, ¿no está, secretaria? Está, pero no está con cámara ni con micrófono. ¿Y cómo nos presentan la... Lo voy a llamar. El avance? Podríamos compartir. Presidente. Sí, adelante, Carmen Gloria. No, solo una noticia de apoyo para esto. Decirles que la Universidad de la Frontera ofreció 2 doctorados en entomólogos de apoyo para trabajar con la mesa legislativa, que me alegra mucho que esté participando no solamente la Comisión de Agricultura, sino que está también los asesores del senador Letelier, el senador Durresti, que han manifestado interés por este proyecto que ellos también llevan años estudiando, de tal manera que van a haber 2 profesionales que evidentemente van a estar aportando de manera voluntaria, van a constituir parte de la mesa para ir aclarando temas técnicos que evidentemente los abogados no tienen por qué ser expertos, dado que también ya estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura, y la idea es ir armando un equipo que pueda ir haciendo las definiciones y que tengamos gente experta que apoya. Así que esa es como una buena noticia que partirían esta semana ayudando también, para descentralizar un poquito, y que no todo sea de Santiago. Eso, muchas gracias. Ya, gracias, senadora. Senadora Carmen Gloria, senadora Carmen Gloria, le pido que usted tome la presidencia de la comisión, porque yo tengo un trámite muy importante que hacer. Tengo que viajar a Santiago y me voy a tener que ir despidiendo. Entonces, el Leo tiene la palabra. Yo voy a tratar de escuchar un poquitito más también, sin cámara, la exposición, pero encantado de que la universidad nos apoye también en toda esta iniciativa, que yo creo que es muy interesante para todos los agricultores. Pero no tiene COVID, no tiene nada terrible, así que es lo importante, que está bien. Así que, muy bien, Juanito, no. Queda un ratito nomás de comisión. Así, Jimena. Sí, gracias. Adelante, Jimena. Leo. Senadora, perdón, estamos en la hora, habría que prorrogar la sesión. ¿Estaría disponible el resto de los senadores para prorrogar? No es mucho rato, es solo para... Unos 15 minutos. Estamos trabajando unos 10, 15 minutos, no más que eso. Sí, escuchemos, porque a mi asesora me informó del trabajo que han estado haciendo. Es bueno que lo conozcamos ahora. Sí. Perfecto. Perfecto. Ya, gracias. Bienvenido, senador Durresti. Bien, Juan, un gusto. Cuídate, estimado. Gracias. Adelante, Leo. Gracias, presidenta, con su venia. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Nosotros nos constituimos inmediatamente como mesa de asesores hace 2 semanas, cuando se acordó por parte de la comisión llevar a cabo este estudio pormenorizado de todos los proyectos de ley en materia apícola que están radicados en la Comisión de Agricultura, partiendo tomando como hilo conductor, si ven aquí una manito de mi hija, como hilo conductor, perdón, pero son los gajes del oficio. Tomando como base y como estructura primordial la indicación sustitutiva presentada por la expresidenta Bachelet el año 2017, sin perjuicio de tener a la vista los proyectos presentados con anterioridad, particularmente aquel presentado por el senador, encabezado por el senador Juan Pablo Letelier, que ha sido un insumo sumamente importante para las conclusiones a las cuales hemos ido arribando, y para complementar también las carencias que hemos ido encontrando en la indicación sustitutiva. Partimos para explicarle el método de trabajo, nos constituimos. La comisión nos surtió de todos los
comparados, minutas e informes respecto de todos los proyectos en materia que regulan la actividad apícola que están radicados en la comisión. Se entregaron, se distribuyeron a los asesores, que no solo, como se explicaba antes, están los asesores de la Comisión de Agricultura, sino que también los asesores del senador Durresti, ¿cierto? Alejandra Fischer, del senador Letelier, y dimos un plazo para poder hacer observaciones materiales en este documento, en un documento que nos facilitó el Ministerio de Agricultura también la elaboración, y tuvimos la primera reunión. Hasta el momento hemos tenido 2 reuniones donde llevamos a cabo una revisión del texto desde el principio. Nosotros sabemos que hay indicaciones y artículos que ya están aprobados por parte de la comisión, entre el 1 y el 4, que se refieren al objeto de la ley, que se refieren a los principios de la ley, y algunas definiciones que están contenidas en el artículo 2 o en el artículo 4, dependiendo del proyecto que usamos, pero el artículo sería el artículo 4 tomando como referencia la indicación sustitutiva del año 2017. Se hicieron planteamientos generales que ya han sido recogidos en la tramitación legislativa. El primero de ellos es darle un énfasis no solo productivo al proyecto de ley, sino que también tomando en consideración la importancia que tiene la actividad apícola y los resultados de la actividad apícola, no solo en la actividad silvoagropecuaria, sino que también en la mantención del equilibrio ecosistémico y en el mantenimiento de la biodiversidad, ¿ya? Es esencial lo que hacen las abejas como principal ente polinizador, ¿cierto? No solo para la agricultura, ¿cierto? Sino que también para otras actividades forestales, ¿cierto? Y otras que están ligadas. Por lo tanto, todo el análisis que estamos haciendo de cada uno de los artículos, de cada una de las definiciones, apunta precisamente a eso, a incorporar criterios de sustentabilidad y de apreciaciones desde el mundo de la biodiversidad, sin perder el enfoque productivo que tiene el proyecto y que tiene la actividad apícola propiamente tal. Dicho esto, se analizó y después le hicimos llegar a la Secretaría la minuta que explica el avance de nuestro trabajo, que todo lo que estoy diciendo está en esa minuta, que después la compartiremos con los señores senadores. Analizamos el artículo primero, ¿cierto? Que está aprobado por la comisión. O no, este no está aprobado por la comisión, sino que es una propuesta que estaba tanto en el proyecto del senador Letelier como en las propuestas que hicieron llegar las organizaciones de apicultores, ¿ya? Y que se refiere a cuál, antes de determinar el objeto del proyecto, determinar cuál es la importancia de la actividad apícola, ¿ya? Y en primer término, esto está aprobado de la siguiente manera. El Estado reconoce la importancia que tiene la apicultura como generadora de productos apícolas y su rol como factor productivo estratégico para el desarrollo de la actividad silvoagropecuaria. Después dice, reconoce además su importancia para la conservación de la biodiversidad. Nosotros analizamos este primer aproximamiento que hace la ley en el artículo primero, porque va a fijar en definitiva cuál va a ser el contenido y cuál va a ser el ámbito de acción en el cual nos íbamos a mover en el análisis del resto del articulado. Y se sugirió, como lo indicaba antes los lineamientos generales, incorporar un énfasis a la importancia ecosistémica, con la incorporación o referencias a la conservación y a la sustentabilidad, ¿ya? Y hay una propuesta de redacción que fue validada por los asesores que dice así: el Estado reconoce la importancia de la apicultura como factor productivo, sustentable y estratégico para el desarrollo de la actividad silvoagropecuaria. Y es importante que en la definición de este objetivo, de este énfasis, también se pueda, vamos en la segunda página, si podemos bajar, se reconoce como un factor, ¿cierto?, productivo, de carácter sustentable y estratégico para el desarrollo, ¿cierto?, de estas actividades que van asociadas también a los efectos que puede generar la actividad apícola. Y el inciso segundo señala que además se reconoce la importancia de los servicios ecosistémicos que presta la actividad para la mantención del equilibrio ecológico y la biodiversidad.
Los servicios ecosistémicos, como ustedes sabrán, es un lenguaje que se incorporó en la última gran reforma a la institucionalidad medioambiental, y particularmente y más recientemente en la aprobación por parte del Senado del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, ¿ya? Los servicios ecosistémicos en el fondo son aquellas acciones, actividades que producen un efecto en el ecosistema. O sea, son servicios. Aquí las abejas, por decirlo de alguna manera, o la actividad apícola en general, nos está prestando un servicio ecosistémico, ¿cierto?, que va en beneficio de la mantención de la biodiversidad y su equilibrio. Y por eso decimos que estos servicios se prestan para la actividad de la mantención del equilibrio ecológico y la biodiversidad, ¿ya? Esa es la importancia y ese es el razonamiento que hemos seguido al principio. Después nos saltamos al artículo 4, que habla de los principios y criterios que inspiran la presente ley. Son los siguientes. Nos llamó la atención, y ahí está en la imagen subrayado, la expresión criterios, ¿ya? Porque generalmente los principios son efectivamente criterios, sería un tema de redacción, si es que mantenemos o no mantenemos la expresión criterio. Pero dicho esto, las observaciones, acá hay varios principios que están aprobados, ¿ya? Y que vienen de la indicación sustitutiva y que vienen del proyecto del senador Letelier y las indicaciones que se presentaron en su momento respecto de este proyecto, que son el de sustentabilidad, el de participación, el de sanidad apícola, el de bienestar apícola, la gradualidad y el de fomento, ¿ya? Y nosotros, estando de acuerdo con la inclusión de estos principios, hicimos énfasis en dos criterios o principios que creemos que tienen que ser modificados o añadidos al proyecto. El primero es el principio de bienestar apícola, que estaba redactado en los mismos términos que aparece aquí en el documento, hasta el punto aparte, que dice: la actividad apícola debe procurar en todo momento el bienestar de las abejas, su manejo, salud, protección y alimentación, ¿cierto? Ideas fuerza que abarcan todo el proceso, ¿cierto?, de crianza, de crecimiento, ¿cierto?, y de desarrollo de la actividad apícola. Y después agregamos esto, y que fue una propuesta de Alejandra Fischer, asesora del senador Durresti, que dice: se debe velar por garantizar un medio ambiente apto para el correcto desarrollo de las abejas, ¿ya? Y con esto hacemos la bajada, ¿cierto?, medioambiental respecto del cuidado que merecen las abejas, ¿cierto?, y la actividad apícola, respecto del sujeto sobre el cual se desarrolla, que tiene que estar orientado a generar un medio ambiente que le permita la existencia, ¿ya? El segundo principio, que fue una propuesta que venía en las definiciones, una definición que existe en el desarrollo del arte, que se había incluido como indicación como definición en la ley. Pero consideramos desde la mesa técnica que la inocuidad de los alimentos, ¿cierto?, que es una garantía que deben cumplir todos los alimentos, tiene que ser más que una definición dentro del proyecto, tiene que ser un principio que inspire la actividad apícola propiamente tal, que el resultado cuando se trata de un alimento tiene que ser, ¿cierto?, bajo criterios de inocuidad alimenticia, ¿ya? Eso respecto de los principios. Además, hubo un debate bastante extenso respecto del principio de fomento, ¿ya?, que ha sido el foco de los planteamientos que han hecho precisamente los apicultores, ¿ya? Y ellos ponían y han puesto ejemplos, ¿cierto?, como las campañas que se han desarrollado respecto del huevo, de la leche, entre otras, y consideran que la importancia alimenticia que tiene la miel particularmente y la actividad apícola en general merecen un fomento por parte del Estado que es relevante. Y aquí este principio ya está aprobado, pero en la conversación que tuvimos con el Ejecutivo, representado por Andrés Meneses, primero planteamos el tema de la admisibilidad de una indicación en este sentido, ya porque la actividad de fomento particularmente supone
una acción concreta del Estado en relación al desarrollo de una actividad, en este caso productiva, ¿ya? Entonces, obviamente, y ustedes saben más que nosotros, que el tema de la admisibilidad ha sido un tema en el último tiempo, sin perjuicio de que la actividad de fomento en relación a esta actividad que es tan importante como factor productivo estratégico y tan importante para el desarrollo ecosistémico y de la biodiversidad, debería tener un énfasis por parte del Estado en orden a que se fomente una actividad sustentable, participativa, con todos los principios que se han aprobado, que se aprobarán y que acabamos de describir en parte. Entonces, el Ejecutivo nos da como respuesta en este caso de que, obviamente, cuando hay una actividad del Estado de fomento respecto de un área de la economía o de una industria, tiene que ir asociado a programas o planes. Entonces, la indicación que se aprobó, y lo pueden ver después en el comparado, apunta a que lo que existen, los planes, programas, políticas, etcétera, que existen en materia de fomento, van a ser racionalizados en cuanto a la entrega de recursos, ¿cierto? Y ocupa dos términos que se ocupan mucho en la jerga administrativa, que es de manera eficiente y eficaz, ¿ya? Entonces, habría que ver aquí, y le planteamos a la comisión desde ya, de que, porque también nos confirmaba don Andrés Meneses, que existen ciertas líneas de acción de fomento, pero que están en el contexto del Ministerio de Agricultura, pero que no son específicas para el tema apícola, sino que están en un contexto mucho más general de los usuarios de los beneficios del sistema de subsidios y de prestaciones que vienen desde el Estado hacia la agricultura particularmente, y lo toman como parte de un segmento especializado de la actividad silvoagropecuaria. Entonces, lo que se le solicita a la comisión es de que haga presente esto al Ministerio para que se puedan desarrollar líneas de acción que vayan en directo fomento de la actividad apícola, considerándola como un apartado especial y sumamente importante para el desarrollo estratégico como factor productivo para nuestro país. Después pasamos al artículo segundo, que es de las definiciones, donde más tiempo hemos invertido. Y aquí hicimos un análisis bien acuicioso en la última reunión para poder dejar las definiciones que nos van a servir. El sentido de incorporar una definición a un proyecto de ley es que esa definición tenga una trascendencia en las normas que vienen posteriormente en el proyecto. No sacamos nada con incorporar definiciones que posteriormente no sean utilizadas en el proyecto, y encontramos que en las propuestas de los apicultores había muchas definiciones que eran descartables precisamente por eso, o que eran más bien del ámbito reglamentario, de la bajada que tiene que hacer la ley posteriormente para poder aplicarse, ¿ya? Respecto al concepto de abeja, la definición es bastante explicativa, la que contiene la indicación sustitutiva, ¿ya? Se propone dejarla, no merece mayor reparo, se refiere a una abeja específica, ¿cierto? Es la descripción de una especie, ¿ya? Hay otras definiciones que incluyen cuál es el resultado de la crianza de dicha especie, y consideramos que era demasiado abundante una definición en ese sentido, y que generalmente las definiciones, cuando son más descriptivas, tienden a ser más complejas. Entonces dejamos la definición científica de lo que tenemos que entender por abeja, ¿ya? Y que reza del siguiente tenor: es insecto himenóptero del reino animal correspondiente a la especie Apis mellifera y sus variedades pertenecientes a la familia Apidae. Los ejemplares machos se denominan zánganos, las hembras fértiles se conocen como reinas y las infértiles se denominan obreras. Esa es toda la definición que proponemos incorporar, que después ustedes la podrán revisar y que consideramos que desde el punto de vista científico, y lo hemos corroborado, es la correcta. Posteriormente nos abocamos al tema del delito de abigeato, que se está incorporando como una definición en el proyecto de ley. Sin embargo, consideramos que es mucho más importante quizás considerar un nuevo artículo del proyecto de ley como indicación
que modifique el artículo 448 del Código, 448 bis del Código Penal, porque técnicamente las abejas, las colmenas, son consideradas ganado menor, ¿ya? Pero la especificación, a propósito de las definiciones, la especificación de la definición de abigeato que hace el artículo del Código Penal dejaría fuera a las abejas producto de la incorporación de otras especies como el ganado porcino u ovino, al cual hace referencia el Código Penal en el artículo 448. Por lo tanto, incorporar las abejas, ¿cierto?, y las colmenas como parte del ganado menor en ese artículo del Código Penal resulta vital para que se pueda sancionar y no haya duda de que se sanciona este delito en relación a las abejas. Respecto de la adulteración de la miel, que sabemos que es de vital importancia para algunos senadores, de hecho hay proyectos de ley que se han presentado en esta materia, suscritos por miembros de la comisión y también impulsados por el senador Durresti. La propuesta es que podamos remitirnos al reglamento sanitario de los alimentos, ¿ya? Sin perjuicio de que la transgresión al reglamento sanitario esté sancionada específicamente en esta ley en un apartado de derecho administrativo sancionatorio, ¿cierto? Donde se regule no solo las sanciones que se van a aplicar en el caso de adulteración, sino que también el procedimiento que se va a seguir por parte de la autoridad para poder enfrentar estas transgresiones. Tenemos la definición de apicultor, ¿ya? Que hubo un cuestionamiento en algún momento de que si se tenía que hacer referencia o no a los registros. Y la naturaleza de un registro es precisamente para llevar a cabo un control. Cuando se lleva a cabo un control, en este caso específico, es para lograr establecer una trazabilidad respecto de infracciones, respecto de origen. El registro a uno le permite una trazabilidad con un sinnúmero de fines que son para fomentar la actividad, para proteger la actividad, para proteger la especie, ¿cierto?, de la abeja, la abeja de miel, y otros fines. Y sobre todo, en este caso, la preocupación, tanto de las autoridades como de los apicultores, es precisamente que haya sanidad o control de la sanidad animal y vegetal respecto de las plagas y las enfermedades específicas que puedan afectar a las abejas de miel, ¿ya? Por eso se incorpora dentro del concepto de apicultor el tema del encontrarse registrado. Y yo ponía como por ejemplo en el caso del Código de Aguas de que existen derechos que no están registrados y que son precisamente los que provocan duda o provocan desorden. Es mejor, ¿cierto?, que todos los apicultores, y dada la importancia que le estamos dando a la actividad apícola a partir del artículo 1 de la ley, se pueda reconocer en la existencia de estos registros. Los apicultores están totalmente y absolutamente de acuerdo con la existencia de los registros y lo consideran también necesario porque se entiende que protege la actividad. Y ahí se habla de persona natural, de persona jurídica, indistintamente, ¿cierto?, que se encuentra registrada como apicultor en los registros. La colmena, ¿cierto?, es una definición también que parte de lo científico. Se sugiere también aprobar la definición de la indicación sustitutiva. La indicación sustitutiva también define de buena manera la extracción, ¿ya? Es sumamente técnica porque habla de un proceso físico o químico, ¿cierto?, que puede ser el procedimiento centrífugo y otros que se ocupan en el proceso de extracción respecto y hace referencia a un tema súper importante que independiente de cuál sea el continente de la miel, ¿ya? Inocuidad de los alimentos, que ya dijimos que lo incorporamos como principio. Material biológico, ya que también es una definición científica, que se trata de acaparar la totalidad, para no quedarnos cortos del material biológico que puede existir respecto de una especie o respecto de una actividad que lo compone. Y dice así: individuos, grupos o partes de estos que componen una colmena o una familia de abejas, tales como abeja reina, paquete de abeja, núcleos, huevos, óvulos y semen de Apis mellifera, ¿ya? Esa definición consideramos que es omnicomprensiva. Y las últimas dos definiciones de miel, ¿ya?, que también es una definición que
partimos desde un antecedente anterior, que es el Código Alimenticio, que ya tiene una definición. Sin extender la definición, se hicieron algunas adecuaciones en la indicación sustitutiva de lenguaje, pero que puede ser un tema de traslación o traducción del Código Alimenticio, pero que abarca todo lo que es la miel, ¿ya? Y lo pueden encontrar también en el informe que entregó la biblioteca respecto de los proyectos, y hay plena y absoluta coincidencia. Lo mismo con la polinización respecto del proceso, y lo que se descartó incluir, o sea, antes de lo que se descartó, comentarles que dejamos pendiente la definición de apiario y colmena, ¿ya? ¿Por qué? Porque la definición que propone la indicación sustitutiva hace una referencia, colmenar, perdón, hace una referencia al conjunto de colmenas pertenecientes a un apicultor, ¿ya? Y en este sentido se presentaron dudas respecto de si el colmenar o el apiario, ¿cierto?, pertenece a una sola persona o pueden ser apiarios de dominio colectivo, ¿ya? Y no estoy hablando solamente de que sea una institución colectiva la que sea dueña de este apiario, como en el caso de las cooperativas, sino que sean dueños diferentes, ¿cierto?, que actúen de manera colectiva, que puede ser a través de un sistema societario, alguna estructura jurídica o no. Entonces, ahí estamos pendientes de definir si incluimos la referencia al apicultor o incluimos una referencia más colectiva, a uno o varios apicultores, o otra referencia que pueda incluir y que pueda abordar no solo el dominio exclusivo de una sola persona. Lo que se descartó incluir fueron conceptos que están vinculados directamente, que están incluidos en la actividad apícola, como la cosecha, la crianza, empresa apícola que coincide con apicultor, sea persona natural o jurídica, miel centrífuga, porque es la miel que deriva de un proceso determinado físico, no tenía sentido incluirlo, que sí se puede incluir en el reglamento, en la bajada de la ley, multiplicación de la abeja en marco, entre otros, ¿cierto? Porque son definiciones específicas respecto de materialidades o procesos que no son necesarios que estén en la ley, pero que sí, nada obsta que puedan estar en la bajada, ¿cierto?, reglamentaria, ¿ya? Y una referencia final que sé que es de interés de la senadora Carmen Gloria Aravena, que se refiere a la denominación de origen, ¿ya? La denominación de origen es un aspecto legal general que está definido en las normas que tienen que ver con la propiedad industrial, ¿ya?, o intelectual, y que tienen que ver con la individualización específica que tiene un producto para darle una connotación al proceso, ¿cierto?, o al resultado de ese proceso respecto de la localidad en la cual se desarrolla el proceso o el producto, ¿ya? Entonces, consideramos, y ahí podríamos también estudiarlo, que esto se ha querido involucrar o incorporar en otras legislaciones y no se ha hecho precisamente porque lo que se necesita, si es que se quiere cambiar algo, es entrar, ¿cierto?, a modificar y estudiar las normas de propiedad industrial, ¿ya? Y finalmente, hacer dos referencias. Primero, solicitarle a la comisión un plazo para poder terminar el cometido de esta comisión, que puede ser sumamente breve, es decisión de ustedes, los asesores. Hemos conversado toda la semana, tenemos un grupo por el cual nos comunicamos constantemente, y lo más complejo era entrar en los principios y en las definiciones, ¿ya? Después, y producto del proceso anterior de estudio, no se presentaron tantas observaciones como se puede pensar, y yo creo que sería mucho más rápido el proceso. Eso por un lado, y en segundo lugar se planteó la necesidad, sabiendo que estamos en la discusión en particular, en primer lugar, de la posibilidad de abrir un periodo de indicaciones cuando terminemos el proceso de análisis de todo el contenido que hoy día tenemos, para ver si es que hay indicaciones, y que ya hay indicaciones que van a necesitar presentarse nuevamente, ¿ya? Por lo tanto, se va a hacer necesario un plazo de
de indicaciones y otras que no necesariamente se tienen que presentar porque podrían ser indicaciones que ya están presentadas, que se aprueben con modificaciones, y eso está completamente conforme al reglamento del Senado. Y lo tercero es convocar a personas que interesadas o gremios que estén interesados en esto, porque ya escuchamos al mundo apícola, hemos recibido antecedentes, hemos recibido insumos por parte de ellos, pero también hay un ámbito, y sobre todo con las definiciones y la importancia que le hemos dado desde el artículo primero al contenido de la ley, es el servicio que presta la apicultura al mundo silvoagropecuario. Por lo tanto, los gremios representativos de distintas regiones o a nivel nacional que tengan que ver con esto podrían ser invitados para que den su visión, porque en el fondo ellos son no indirectas, sino que directamente afectados por el proyecto de ley, y yo entiendo que no sé si no fueron convocados anteriormente o sí, pero creo que sería bueno escucharlos, dado el impacto en el proceso productivo que tienen ellos. Eso, Presidenta. Muchas gracias, Leo, y en su nombre felicitar a todo el equipo que está avanzando seriamente en esto. Yo te voy a devolver la pregunta, porque yo creo que para todos los senadores que estamos presentes, tú nos consultas cuánto tiempo, y la respuesta es cuánto tiempo ustedes requieren para poder terminar este documento, que finalmente después va a estar sujeto a indicaciones, pero la pregunta es al revés. ¿Qué han conversado ustedes? ¿En cuánto tiempo para ustedes es razonable? Porque es un tema muy, muy interesante, pero que requiere tiempo, y ustedes están con harta pega, pero ¿cuándo creen ustedes que podrían estar con una primera versión? Senadora, yo creo que en 2 semanas, porque estamos pensando en una sesión por semana de trabajo, de aproximadamente 2 o 3 horas, podríamos sacar el resultado definitivo sin ningún problema, ¿ya? Como le decía, hay indicaciones, hay partes del proyecto que no fueron objeto de apreciaciones por parte de los asesores y que pasarían más rápido, ¿ya? Particularmente las definiciones, donde más tiempo hemos invertido, y también los principios. Y no hemos distribuido bien el trabajo, aprovechando el teletrabajo, las comunicaciones, aunque parezca extraño, han mejorado entre los grupos de asesores por la familiarización también con este tipo de herramientas como Zoom. Entonces, 2 semanas yo creo que sería suficiente para poder dar una respuesta definitiva y entregar los insumos a la comisión para la discusión. No sé si le parece a los senadores que están presentes y al Ejecutivo, quizás dejar 3 semanas, pensando que siempre puede haber máximo 3 semanas. Está pidiendo la palabra el Ejecutivo. Don Andrés. No, muy buen trabajo, estupendo. Felicitaciones. Sí, súper bueno. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. La verdad es que efectivamente el trabajo ha sido muy fluido con los asesores de vuestra señoría. Hemos ido despejando algunos temas que efectivamente fueron objeto de algunas observaciones preliminares por parte de los asesores de los senadores que no pertenecen a la Comisión de Agricultura, pero que de todas maneras están interesados en este proyecto. También quisiera comentarles que la idea, al menos desde el punto de vista del Ejecutivo, es que conforme vayamos avanzando en este trabajo, o cuando tengamos cerrado este estudio a nivel de asesores de los proyectos que involucran a todos los proyectos que están funcionados en materia apícola, nosotros también como Ejecutivo necesitamos hacer una revisión de ese documento final entre ODEPA, el SAC y para efectos de poder ajustar desde el punto de vista del Ejecutivo algunos aspectos técnicos que necesariamente van involucrados en este proyecto. Y también en cuanto a lo técnico, Presidenta, también quisiera hacer presente o recordar lo que acaba de decir don Leonardo Contreras en cuanto a que también es indispensable escuchar en esta comisión el parecer de otros sectores que, sin ser apicultores, también son afectados por esta actividad. Ustedes recordarán que en la primera etapa de esta discusión ya habían participado más o menos los mismos actores que voy a mencionar, pero conforme ha ido avanzando el trámite de esta ley y conforme ha ido cambiando en cierta forma la orientación de algunos de sus aspectos, sería muy interesante también poder escuchar especialmente a la Asociación Nacional de Productores de Semilla, AMPROS,
también a la Asociación Nacional de Fabricantes de Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas, AFIPA, y también, además de lo anterior, a otros sectores que también trabajan intensamente con la apicultura, como es Fedefruta, dado la importancia que tienen las abejas en materia de polinización de huertos y cultivos, y también INPA, que es otra organización que se dedica a formular productos fitosanitarios, Presidenta. Gracias. No sé si les parece, la propuesta es la siguiente. Como el equipo, tal como lo dijo el senador Pizarro, ha trabajado muy bien, que les demos un plazo de 3 semanas, porque siempre es buena la holgura para poder cumplir, de tal manera que el día lunes 27 ellos ya tengan un documento que podamos revisar en detalle, y estos otros lunes podamos recibir a todos estos invitados, que va a permitir enriquecer claramente algunas indicaciones que nosotros después tengamos que proponer cuando abramos plazo de indicaciones, para no ir perdiendo el tiempo y estar, por un lado, trabajando el documento legislativo con el Ejecutivo y los asesores, y por otro lado escuchando a cada uno de los que nos falta escuchar. Yo agregaría también, ¿por qué no?, a la gente vinculada a los bosques nativos, que hay agrupaciones en Chile que sin duda van a estar interesados también en poder compartir sus opiniones, dado que gran parte de la biodiversidad que ellos manejan está vinculada a esta actividad apícola. Y si hay alguien más, Andrés, pedírtelo, que ojalá puedas enviarlo por correo, me parece súper bien que vengan todos, y no dejar nadie fuera, que es lo que más importa acá, porque la historia la vamos a escribir con esta primera ley apícola, y la idea es que quede lo mejor posible. No sé si hay alguna otra observación, senadores, que pueda aportar a los acuerdos. No, me parece bien. Me parece bien, Presidenta, porque si estas organizaciones pueden hacernos llegar sus puntos de vista antes de que se termine este borrador o este casi proyecto nuevo, ¿no es cierto? Se puede incluir inmediatamente. Me parece bien. Y yo no sé cómo lo vamos a hacer con los otros proyectos que hay. ¿Nos vamos a dividir las sesiones, o a lo mejor hacer una pura sesión dedicada exclusivamente a escuchar a estas organizaciones que faltan? Yo creo, senador, que así como vamos, yo creo que todas estas organizaciones nos van a quitar 2 sesiones al menos. Bueno. Entonces, si nos quitan 2, estoy sacando la cuenta que justo la tercera sesión ya sería para recibir los documentos del equipo. Ya está bien. Estaríamos justo. Está bien. Así que, sin más que tratar, volver a reiterar. Senadora, perdón, una consulta. La comisión escuchó a los semilleros y Fedefruta sobre la indicación sustitutiva. Ahora, en la invitación, ¿sobre qué texto le pedimos que se pronuncien? Yo creo que nosotros tenemos hoy día, Jimena, un texto que no es el definitivo, pero es un texto que suma todas las iniciativas, más la indicación sustitutiva, que es el documento que ustedes nos entregaron inicial, que va a sufrir evidentemente cambios, pero que en el fondo es la base estructural que nosotros estamos trabajando. Podría ser que bajo esa premisa porque han pasado años y las cosas cambian muy rápido. Entonces, yo creo que, y este equipo, esta comisión no es la misma que discutió el proyecto. Entonces, yo creo que es bueno escucharlos, como dice el senador Pizarro, y puede tener algunas observaciones que hoy día tengan que estar presentes a la hora de incorporarlas en el proyecto. Ya, perfecto. Esto nos permite avanzar, porque si terminamos el documento y recién ahí hacemos indicaciones y recién ahí lo escuchamos, vamos a perder necesariamente tiempo, en mi opinión. Presidenta, yo creo que nuestra secretaria puede hacerle un resumen breve con el enfoque que se le está dando sobre la base del preinforme que ha dado Leonardo. Me parece. Para que esta gente sepa qué es lo que estamos haciendo y pueda entregarnos opiniones más concretas que sean funcionales a lo que estamos trabajando. No es necesario mandarle Muy bien. Estoy de acuerdo con la sugerencia. ¿Te parece, Jimena, la propuesta? Sí, cómo no. Perfecto. Entonces, agradecerle a todos los asesores el trabajo que están haciendo, y yo creo que de esta manera pronto vamos a poder entregarle al país una nueva ley apícola. Así que muchas gracias, y sin más que tratar, se termina la sesión. Muchas gracias. Gracias.
Chao.